Los géneros discursivos, ¿no? Este concepto nuevo para nosotros, ¿no? Pero que ya es de vieja data en los marcos académicos y epistemológicos de la lingüística, ¿no? Pero para nosotros es un género nuevo. Bueno, ¿cómo podría definir Bakhtin a los géneros discursivos? Bueno, él a grandes rasgos define a los géneros discursivos como un conjunto de enunciados de carácter lingüístico preferentemente o verbales con características estables, ¿no? O con características muy poco mutables a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que las características que tienen estos discursos va a permitir que se los clasifique en géneros, ¿no? ¿Por qué va a permitir? Porque no van a cambiar, no van a ser dinámicas, ¿sí? No van a estar metamorfoseándose todo el tiempo. Entonces, de ahí también viene el concepto de géneros, porque Bakhtin también podría haberle puesto discursos, ¿sí? O conjunto de discursos, sin embargo no lo hace. Y utiliza la palabra géneros. ¿Por qué? Porque el concepto géneros, que ya venía desde la raíz biológica utilizada por Aristóteles allá lejos y hace tiempo. De hecho, Aristóteles es uno de los primeros que utiliza el concepto de géneros, ¿no? Y ese concepto de raíz biológica fue, digamos, perpetuándose en el tiempo hasta la actualidad. Hoy, cuando nosotros hablamos de género, sí, su raíz es eminentemente biológica y estamos hablando de un conjunto de cosas, de objetos, de seres que se los va a clasificar en un determinado molde, voy a utilizar esta palabra, ¿no? Y que se los va a poder aunar. ¿Por qué? Porque reúnen características estables y similares entre sí, diferentes a otros géneros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el género humano va a tener características estables, no sabemos si son 3 o no, o 100, características estables que lo van a diferenciar del género animal, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero que se tome bien en cuenta esto, porque Bakhtin utiliza la palabra géneros discursivos y no conjuntos. Entonces, entendiendo que los géneros van a reunir seres, cosas o elementos con características comunes entre sí, y que estas características van a ser inmutables o estables, ¿sí? Vamos entonces a ver dentro de la amalgama y del universo textual cuáles van a ser esas 3 características principales. Bakhtin va a hablar entonces de el tema, ¿sí? O la referencialidad. El tema o la referencialidad, es decir, todos los discursos, todos los enunciados tienen esta característica. Siempre hablo de algo. Alguien podría decirme, también hablo de alguien, ¿no? Pero vamos a tomarlo como un algo. Siempre hablo o me refiero a algo. Ese es el tema y la referencialidad. Por otra parte, la segunda característica va a ser la composición o la estructura. Es decir, por ejemplo, yo tengo este apunte, ¿no? ¿De qué manera lo que uno dice queda plasmado en la materialidad del discurso? ¿Cómo le doy forma? Y a su vez esa forma me permite, hasta incluso visualmente, ya clasificarlo y ya discriminarlo del resto de otros géneros. Por ejemplo, si yo les mostrase a ustedes un discurso, ¿no? En forma de estrofa, tengamos o no mayor pericia en la literatura, ustedes me dirían, eso es una poesía. Ya visualmente, por su estructura y su composición o su diagramación, vos ya lo metiste en un molde. Si yo te mostrara un manual de biología, un manual de literatura y un manual de historia, por su diagramación y su composición, también podrías decir, esos son manuales. Va a aparecer el estilo. El estilo estaría definido como la elección de carácter lingüístico, ¿no? De recursos
Es decir, si van a ser recursos morfosintácticos, sintácticos, morfológicos, etcétera, ¿no? También, que ese va a ser uno de los problemas que Bakhtin se va a plantear con respecto al estilo, una vez que yo hago una selección de recursos de la lengua, ¿no? Eso va a determinar mi subjetividad. Es decir, que yo seleccione ciertas herramientas del sistema de la lengua, cuando yo me exprese, me va a permitir decir, este soy yo. ¿Sí? Esto lo hacemos comúnmente nosotros cuando elegimos un autor, sea de un marco teórico específico o sea de literatura, ¿no? A mí me gusta Márquez porque abunda en descripciones de carácter mitológico, y otro te dirá, a mí me gusta Borges porque su estilo es más racional, más metódico, más metafórico, etc. ¿Sí? Entonces estas son las tres características estables que van a caracterizar a los géneros discursivos. Pongo en la placa número 2, ¿sí? Lo pongo 1 minutito 2 para que se asiente este concepto. Rota la promesa de las manos, cómo llorará el pasado si se